Juan, el discípulo revelado que descubrió el amor sagrado y los milagros inesperados de Dios en el tercer año de Joacim, bajo el brillante cielo de Palestina y junto al sereno mar de Galilea, Juan, un joven pescador, cumplía con su jornada diaria. A su lado, su hermano Santiago y su padre Zebedeo trabajaban incansablemente, lanzando las redes al agua, esperando la bendición de una buena captura. Sin embargo, el corazón de Juan anhelaba algo más allá del salitre y del sudor. Como la brisa que sopla suave entre las olas, un propósito divino lo llamaba, susurrando en los rincones de su alma. Un día, mientras la luz del sol danzaba sobre las aguas, un hombre se acercó a la orilla. Era Jesús de Nazaret, un predicador itinerante, cuyo nombre resonaba en los corazones de muchos. Sus ojos, como faros de esperanza, encontraron a Juan entre la multitud. «Sígueme», dijo el maestro con una voz firmemente suave. De repente, el tejido de su vida diaria se desgarró y, dejando detrás sus redes, Juan sintió por primera vez la chispa de un nuevo propósito encendido en su ser. Lo que parecía ser un día ordinario se convirtió en el comienzo de una travesía extraordinaria. Las multitudes comenzaron a congregarse, atraídas por el mensaje revolucionario de Jesús. Juan se unió a los demás discípulos, ansioso de escuchar sus palabras de amor y redención. Se maravilló al contemplar milagros que desafiaban la lógica, la multiplicación de los panes y los peces, un ejemplo de la provisión divina que desbordó la necesidad de 1001 corazones. En esos momentos, el amor sagrado de Dios comenzó a tomar forma en su vida, revelándose a través de acciones asombrosas que transformaban no solo la materia, sino también las almas de quienes rodeaban al Maestro. No obstante, esa travesía no estaba exenta de tribulaciones. Con cada paso en dirección a Jerusalén, un oscuro presagio comenzaba a hacerse presente en el corazón de Juan. La traición enraizada en entre sus propios hermanos le llenó de temores. Judas, uno de los elegidos, se volvió el portador de la corrupción que amenazaba con romper su unidad. En la noche del arresto, el miedo se apoderó de él y, aun con amor hacia el Maestro, la inseguridad le hizo cuestionar la fe que una vez lo había llenado de propósito. La oscuridad se sentía como un velo pesado, y el amor de Dios pareció distante en la turbulencia de esas horas. En el pie de la cruz, cuando Juan miró hacia arriba, el corazón roto de ver a su amigo y maestro sufrir en silencio, todo su ser se vio inmerso en un mar de dolor. Se aferró a la esperanza, sintiendo cómo el amor redentor se manifiesta incluso en el sufrimiento más desgarrador. Aquel amor traspasaba la muerte, y la promesa de que nada podría separarlo de ese amor resonaba como un eco en lo profundo de su ser. 3 días después, en un amanecer que prometía luz, Juan encontró la tumba vacía. La resurrección de Jesús no era solo un milagro, sino un cumplimiento de la promesa eterna de Dios. En ese momento, su corazón se encendió nuevamente, llenándose de esperanza renovada. Sin embargo, una pregunta sin respuesta quedó en sus labios: ¿qué propósito tiene Dios para él en medio de esta nueva realidad? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La luz de la resurrección brillaba con cada paso que daba Juan, llenando de expectativa su alma. Además, el amor había conquistado la muerte, y su corazón, lleno de preguntas, comenzaba a comprender que esta era solo la primera de muchas revelaciones divinas en su camino. ¿Qué nuevos milagros verían sus ojos y qué nuevas profundidades del amor sagrado descubriría en el plan perfecto de Dios? Mientras el sol ascendía en el cielo, abrazando la región con su luz dorada, Juan se encontraba en compañía de sus hermanos en la fe, reunidos en un lugar no muy lejos de la orilla del mar de Galilea. La atmósfera estaba impregnada de un sentido de expectativa y asombro, cada uno de ellos lidiando con las emociones que acompañaban la resurrección de su maestro. Preguntas danzaban en la mente de Juan, como las olas que juegan entre la arena. ¿Qué significaba realmente este milagro?
¿Qué les esperaba a ellos, los discípulos, después de tal evento? Aún no estamos listos para lo que viene, murmuró Santiago, su hermano, acercándose a él con una mezcla de temor y esperanza. Las palabras resonaron en el corazón de Juan, quien también luchaba por entender el extraordinario retorno de Jesús. Era como si el aire mismo vibrara con un propósito mayor, pero el dolor de las traiciones y el sufrimiento reciente pesaban pesadamente sobre ellos. En ese momento, Jesús apareció de repente entre ellos, su presencia llena de luz y poder. Paz a vosotros, dijo con una voz llena de autoridad y amor. Los discípulos se estremecieron, algunos retrocedieron, mientras otros se arrodillaron, reconociendo la adoración que su presencia evocaba. Se dieron cuenta de que la muerte no había podido contenerlo, el Hijo de Dios estaba ahí en la plenitud de su gloria. ¿Por qué teméis? ¿Por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Jesús preguntó, acercándose a Juan. En ese instante, el joven discípulo sintió que la mirada de su maestro penetraba como un rayo de luz, disipando las sombras de incertidumbre en su alma. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tocar también y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Los ojos de Juan se abrieron más y más a la realidad del amor sagrado que lo había guiado durante todos esos años. El abrazo tangible de la fe volvió a fluir en sus venas. Pero la revelación no se detuvo allí. Así como el Padre me envió, yo también os envío, continuó Jesús, su voz resonando con un poder revitalizador. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes retuviereis, les son retenidos. De esta manera, la misión se les fue confiada. La responsabilidad de llevar el mensaje de amor, redención y perdón a toda la creación pesaba sobre ellos, llamándolos a un propósito que jamás habían imaginado. Con cada palabra de Jesús, Juan comprendía que lo que había experimentado no era un cierre sino un nuevo comienzo. El amor de Dios se extendía más allá de la tumba vacía hacia la vida nueva que les esperaba. Mientras reflexionaban sobre estos hechos, el cielo pareció abrirse un poco más, y la voz de Dios resonó en el corazón de Juan. Pronto seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Aquello lo llenó de fervor, pero también de inquietud. ¿Cómo llevarían el mensaje de un amor tan profundo a un mundo que había visto tanto sufrimiento? En ese instante, Juan fue tocado por un fuego interno, un propósito divino que comenzaba a tomar forma. Sabía que las sendas que habían de caminar no serían fáciles, pero la contundente verdad de la resurrección proporcionaba motivación sin igual. El amor sagrado, ahora, no solo los cubriría en su misión, sino que se convertiría en la fuente de su fuerza. Mientras Jesús se preparaba para ascender al cielo, volvió su mirada al grupo y, con un destello de gloria, declaró: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Con estas palabras reverberando en sus corazones, Juan se sintió invadido por una esperanza indescriptible y el deseo ardiente de cumplir con el propósito de Dios. Sin embargo, en el fondo de su ser, una duda permanecía latente: ¿qué obstáculos encontrarían en su camino y qué nuevas revelaciones del amor divino surcarían sus almas? Ese interrogante persiste, como ecos en la montaña, prometiendo un desenlace de plenitud espiritual que tan solo comenzaba a desplegarse bajo la soberanía de un Dios que siempre tiene un plan más grande. El aire era fresco, y el murmullo del mar servía de telón de fondo a la expectativa palpable que llenaba el corazón de los discípulos. Juan miraba a sus hermanos, sus rostros iluminados por la promesa de su maestro, pero también ensombrecidos por las dudas del futuro. ¿Qué significa esto para nosotros?, se preguntaba. Era como si todo el universo estuviese a la espera de una respuesta. Mientras sus pensamientos giraban, Jesús se tornó y miró a cada uno de ellos, como un pastor que cuida de sus ovejas. «No temáis, mis amados», dijo con una voz suave y firme. «El camino que os espera está colmado de desafíos, pero también de maravillas. La historia de la humanidad está a punto de transformarse, y vosotros seréis mis testigos». La palabra testigos resonó en el corazón de Juan, como un eco divino. Recordó las enseñanzas del Maestro sobre la importancia de ser luz en medio de la oscuridad. El Espíritu de Dios comenzó a cautivar su ser, imbuyéndolo de una confianza que trasciende el miedo.
Sin embargo, el pesar por la traición de Judas seguía presente en la mente de todos. «¿Y qué de aquel que nos dejó?», murmuró Felipe, sus ojos reflejando el dolor de la traición. ¿No es acaso una traición el último destino? ¿Qué debemos hacer con su recuerdo? Jesús, percibiendo la fragilidad de sus corazones, dio un paso adelante. Lo que pasó es parte del plan eterno. Judas fue un medio para el cumplimiento de las Escrituras. Escuchad mis palabras, el perdón es esencial, tan esencial como la fe. Aquellos que creen en mí nunca serán perdonados ni olvidados. A las palabras de Jesús, una luz se encendía en el rostro de Juan. Aprendió que el dolor y la pérdida no eran solo sufrimiento, eran herramientas en las manos del Creador, moldeando corazones y acercándolos a la eternidad. Recordaba las Escrituras, donde el Señor prometió que su pueblo sería llevado a través del fuego, pero nunca consumido. Así es, pensó Juan, las angustias dan paso a la gloria. Dando un paso al frente, Juan se sintió impulsado a hablar. Maestro, si nosotros llevamos tu mensaje, ¿qué haremos con nuestro propio sufrimiento? ¿Cómo compartiremos este amor sagrado con aquellos que se encuentran perdidos en sus propias tinieblas? Lo haréis con la misma fuerza que me levantó de la muerte, Jesús declaró con poderosa determinación. El amor verdadero nace del sacrificio, y yo os he mostrado lo que significa amar. Mi camino está lleno de agravio, pero también de resurrección. Muchos vendrán a escuchar vuestra voz, y en ellos se encontrará mi luz. En ese momento, las palabras de Jesús se convirtieron en un bálsamo para las almas de los discípulos. El temor comenzó a ceder, y en su lugar, una nueva ardiente pasión despertó en sus corazones. El mar rugía detrás de ellos, una metáfora del mundo lleno de tempestades, esperando a que ellos fueran faros de esperanza. Juan se sintió invadido por una profunda revelación, un futuro que comenzaba a entrelazarse con el propósito cósmico de Dios. Pronto, el mensaje del amor será llevado a los confines de la tierra, proclamó. Como lo prometiste, Dios, nunca estarás lejos de nosotros. Mientras la tarde se desvanecía en un esplendor dorado, Jesús alzó sus manos y comenzó a elevarse, con luces brillantes que le rodeaban. Recibid el poder del Espíritu Santo. De esta manera, lo que haréis será guiado por lo alto, y haréis obras mayores que las que habéis visto. Las palabras parecían retumbar mientras el Maestro se desvanecía en el cielo. Juan y los demás miraban ascender a su Maestro, una mezcla de asombro y fervor burbujeando en sus corazones. Mientras la nube cubría la presencia del Hijo de Dios, una profunda convicción llenó a Juan: el tiempo de los milagros apenas comienza. En el fondo de su ser sabía que el sacrificio de Jesús abriría puertas que habían estado cerradas por generaciones. Así, con nuevos propósitos y desafíos merodeando en sus corazones, los discípulos comprendieron que su misión apenas empezaba. Al regresar a Jerusalén, la historia del amor divino resonaría en sus palabras y acciones. Ellos eran portadores de una nueva verdad, a punto de enfrentar las adversidades que abrirían la puerta a una era sin igual. El cielo había sido testigo y el mundo aguardaba. Mientras se alejaban de la playa, la brisa del mar traía consigo una pregunta indeleble. ¿Estamos listos para lo que está por venir? Un susurro divino parecía flotar en el aire, prometiendo que el verdadero milagro de Dios estaba aún por revelarse en cada estrategia y cada encuentro. Juan y los demás discípulos regresaron a Jerusalén, el corazón palpitante en un ritmo de expectación divina. A medida que se acercaban a la ciudad, el mundo que antes conocían parecía transformarse. Cada paso que daban era pesado de propósito, y el eco de las palabras de Jesús aún resonaba en sus almas: recibid el poder del Espíritu Santo. Era un mandato, un reto, y también una promesa. Entraron en la casa donde solían reunirse. El ambiente era tenso, lleno de murmullos y la sombra de incertidumbre. Andrón se levantó y comenzó a hablar: ¿cómo compartiremos esta buena nueva? ¿Y qué pasará si nos atacan? Pedro, impulsado por la fe y la convicción, respondió con fervor: ¿olvidáis lo que hemos vivido? Hemos visto su victoria sobre la muerte. No estamos solos, el poder del Altísimo nos acompañará. Las palabras de Pedro calaron hondo en el corazón de Juan. Recordó aquel momento en el que, junto a sus hermanos, había presenciado la resurrección.
Había aprendido que el amor verdadero se manifestaba en el sacrificio y la obediencia. Esa experiencia sería su testimonio, su arma. Mientras discutían, la atmósfera comenzó a cambiar. Un viento fuerte sacudió el lugar, y con él, una presencia sobrecogedora llenó la habitación. Era como si el mismo cielo hubiera descendido. La luz se hizo palpable, como llamas que no quemaban, entrelazándose entre ellos. Los discípulos comenzaron a hablar en lenguas que jamás habían pronunciado, una señal del nuevo camino que se les había presentado. El asombro llenó sus corazones mientras comprendían que la promesa del Espíritu Santo no era solo un regalo, sino la herencia que Dios había dejado para guiar sus pasos y encender sus palabras. Una unción poderosa se desbordaba, y con cada nuevo lenguaje que emergía, el poder de Dios se hacía evidente en medio de su reunión. Juan se abalanzó hacia la ventana, su espíritu enardecido. Vean, hermanos, mire lo que el Señor ha hecho. No solo somos testigos, somos portadores de su gloria. La gente de Jerusalén debe escuchar el mensaje. Con determinación, bajaron a las calles, donde una multitud se había reunido, atraída por el tumulto. Los miraron con asombro y confusión, cuestionando lo que estaban presenciando. Pedro, lleno del Espíritu, se puso de pie y habló con valentía. Varones de Israel, escuchad mis palabras. Jesús, el Nazareno, fue crucificado, pero Dios lo levantó. Este es el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado, que el Mesías debía padecer para rescatarnos. La voz de Pedro resonó en el aire, potente y clara, desafiando el temor que había mantenido a los discípulos en silencio. La multitud comenzó a murmurar, y algunos se burlaban, mientras otros sentían la convicción caer sobre ellos como lluvia. ¿Qué debemos hacer?, clamaron algunos, movidos por la fe. Pedro les respondió: convertíos y bautizaos cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Juan observaba cómo las palabras de su hermano tocaban corazones endurecidos. Cada respuesta, cada alma que se convertía, era un milagro en verdadero sentido, un testimonio de la obra poderosa de Dios, que comenzó a desplegarse ante sus ojos. Mientras el día se desvanecía en una oscuridad vigorosa, el número de los creyentes aumentó, creando una nueva comunidad unida por la fe. Juan sentía una mezcla de asombro y reverencia, comprendiendo que el plan de Dios se desarrollaba con cada vida transformada. Sin embargo, en el silencio que siguió a las alabanzas, una inquietante certeza se posó sobre ellos: esto era solo el principio. Las raíces de su misión echaban a andar, y en el fondo de su ser sentía que un nuevo desafío estaba en el horizonte. Pronto, nos enfrentaremos a elecciones difíciles, pensó Juan mientras miraba a sus hermanos, y debemos estar preparados para lo que vendrá. Mientras la noche se cerraba, una sensación de expectativa se cernía en la atmósfera. La historia no solo comenzaba a escribirse, comenzaba a cobrar vida con cada paso que daban. Un susurro de esperanza se levantaba en su interior, recordándoles que a pesar de los sufrimientos venideros, ellos eran parte de un plan que abarcaría generaciones. ¿Qué más tiene preparado el Señor para nosotros? Las palabras de Jesús aún estaban frescas: el camino está lleno de desafíos, pero también de maravillas. El futuro prometía milagros inesperados, y cada día los acercaría un poco más al cumplimiento del propósito divino que Dios había designado desde el principio. Los días siguientes fueron un torbellino de fervor y actividad. La comunidad de los creyentes creció en Jerusalén como fuego en un campo seco, ardiente y transformador. Juan se despertaba cada mañana con el corazón latiendo al compás de las nuevas esperanzas y los retos que venían. No había día sin que su amado maestro lo llamara a un nuevo nivel de entrega y valentía. Las enseñanzas de Pedro resonaban en los corazones de todos, la confirmación del poder del Espíritu Santo sostenía cada encuentro. Mientras algunos se postraban en oración, Juan caminaba por las calles, observando cómo las almas sedientas se acercaban en busca de consuelo y salvación. Era testigo del cumplimiento de las profecías: y serán todos llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:4, así como lo había anunciado Joel. Un día, mientras Juan y Pedro se dirigían al templo para la oración de la tarde, encontraron a un hombre cojo que pedía limosna a la puerta llamada La Hermosa. El corazón de Juan se conmovió al ver la tristeza en sus ojos.
Pedro, lleno de la fe del Espíritu, se detuvo y le dijo, mira hacia nosotros, Hechos 3:4. El hombre levantó su mirada, lleno de expectativas. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy con nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Al instante, la fuerza divina fluyó en el cuerpo del cojo. Con un grito de júbilo, se levantó y comenzó a caminar, saltando y alabando a Dios. La multitud, al ver lo que sucedía, se llenó de asombro. Juan sintió como el poder de Dios transformaba no solo al cojo, sino el propio corazón de la gente. Era un milagro que, como un eco, resonaba en todos los rincones de la ciudad, llevando la noticia de Jesús a nuevas alturas. Juan se dio cuenta de que esos milagros no solo traían gloria a Dios, sino que eran la confirmación de la misión encomendada a ellos. Sin embargo, el alboroto no pasó desapercibido ante las autoridades religiosas. Los fariseos, guiados por la envidia y el temor, comenzaron a cuestionar la valentía y las acciones de los apóstoles. Fueron arrestados y llevados ante el consejo, donde se les exigía explicación. En medio de ese desafío, Pedro, inspirado por el mismo Espíritu, proclamó, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesucristo, a quien vosotros matasteis. Hechos 5:30. Juan, de pie junto a su hermano, sintió la presión del momento, pero en su interior había una llama que no se apagaría. Resistieron la amenaza de ser amonestados, sabiendo que la verdad que llevaban era más poderosa que cualquier intento de silenciarlos. A pesar de la persecución, su aliento y asombro crecían, y dejaron el consejo regocijándose de haber sido dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Hechos 5:41. Juan sabía que este enfrentamiento era un preludio de lo que estaba por venir. Esto no es más que un pequeño paso hacia el cumplimiento de la promesa, se decía a sí mismo, con la certeza palpitante de que cada desafío solo acercaba más la realidad del reino celestial. Mientras la noche caía de nuevo sobre Jerusalén, se reunieron una vez más en oración. Sus corazones estaban llenos de la valentía que solo el Espíritu Santo podía aportar. Juan, mirando a cada uno de sus hermanos, comprendía que a pesar de las tempestades venideras, estaban forjando una comunidad de fe, un verdadero testimonio en la tierra. De pronto, una palabra, como un susurro en sus corazones, los llenó de un nuevo misterio: el tiempo se acerca. ¿Qué más tiene preparado el Señor para nosotros? No solo habrá milagros, su voz resonará entre las naciones. Y así, con el oleaje del desafío y la esperanza, Juan se preguntó sobre las nuevas maravillas que el Dios soberano podría desplegar a través de ellos, sabiendo que cada paso en la fe les llevaba un poco más cerca del cumplimiento de su eterna voluntad. A medida que la noche oscura se asentaba sobre Jerusalén, la comunidad de creyentes permanecía unida en oración ferviente. No era solo un grupo de hombres y mujeres, sino un cuerpo vibrante en el cual el Espíritu Santo moraba, guiando sus corazones y fortaleciendo su fe. Juan, con sus ojos cerrados, elevaba su voz entrelazada con la de Pedro y los demás, intercediendo por la ciudad y su gente, anhelando que el viento del Espíritu soplara en cada rincón. Mientras oraban, una atmósfera pesada de expectativa llenó el lugar. De repente, un temblor ligero recorrió el edificio, como si la tierra misma respondiera a su clamor. Hechos 4:31. Aquel momento fue testimonio del poder divino que prometía ser liberado. Juan sintió que la dulzura del amor de Dios los envolvía, como una brisa suave en un caluroso día. La palabra de su maestro resonaba en su mente: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Después de terminar su oración, sintieron una convicción inquebrantable de que su misión debía ir más allá de las fronteras de Jerusalén. Si bien el fuego del Espíritu había comenzado a arder en su comunidad, había un anhelo más profundo por ver cómo Dios desataría su gloria entre las naciones. Al día siguiente, mientras las calles cobraban vida con la actividad habitual, Pedro y Juan tomaron el camino hacia el templo de nuevo. No obstante, esta vez había en ellos una urgencia diferente, un impulso por compartir no solo el mensaje de salvación, sino también el amor tangible de Cristo. En su camino, encontraron a un grupo de hombres discutiendo apasionadamente sobre las enseñanzas de los apóstoles y el milagro del hombre cojo que había sanado. Era un momento de gracia divina, y Juan, sintiendo la necesidad de unirse a esa conversación, se detuvo. Con el coraje renovado,
comenzó a hablarles de la resurrección y del poder que emanaba del nombre de Jesús. Hermanos, no busquen en nosotros el poder, todo lo que hemos hecho es en su nombre. Este poder es para ustedes también. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21, pero no todos recibieron su mensaje con alegría. Pronto, un grupo de fariseos y saduceos se acercó, llevando con ellos la sombra de la oposición. Con rostros serios y miradas desafiantes, comenzaron a interrogar a los apóstoles. ¿Con qué autoridad hacéis estas cosas?, cuestionaron. Juan, sintiendo que la tensión se multiplicaba entre ellos, recordó las palabras de su maestro antes de su crucifixión: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Por lo tanto, se mantuvieron firmes, decididos a no callar la verdad que había sido revelada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, es que hemos hecho este milagro, afirmó Pedro con fervor, y la luz de lo eterno brilló en su voz. Juan, apoyando cada palabra de su compañero, vio que la confrontación se intensificaba. Las repercusiones de sus acciones podrían resultar en el encarcelamiento o peores castigos. El consejo de líderes los miraba con desprecio y preocupación. Pero una voz, con forma de murmullo entre el grupo, comenzó a emerger. Era Gamaliel, un maestro respetado. Dejad a estos hombres. Si su propuesta es de los hombres, se desvanecerá. Si es de Dios, no podréis destruirlo. Hechos 5, 38-39. La verdad resonó entre ellos y, aunque decidieron azotar a Pedro y a Juan, les encomendaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Mientras se alejaban, a pesar de las marcas en sus cuerpos, sus corazones estaban palpitando de alegría. Juan murmuró a Pedro: no hay mayor gozo que padecer por la causa de nuestro Señor. Al regresar, encontraron a sus hermanos esperándolos con anhelos ilimitados. Dios tiene más para nosotros, pensó Juan. No solo en este pueblo, sino en todas las naciones. Pronto el Evangelio será conocido hasta los confines de la tierra. Un nuevo gancho se presentó ante él en el silencio. Había visiones de un Evangelio alcanzando las fronteras del mundo, y él, Juan, se convertiría en parte de ese plan soberano que Dios había urdido desde antes de la creación. ¿Qué maravillas y milagros les depararía el mañana? Cuando regresaron a la comunidad, Juan y Pedro sintieron la calidez de la unidad en hermanos que también habían sido tocados por la experiencia. Con las marcas aún frescas en sus cuerpos, se encontraron rodeados por una multitud ansiosa de escuchar los relatos de su reciente confrontación. Cada rostro reflejaba tanto temor como expectativa, mientras el eco de sus palabras resonaba en el aire: aún en el sufrimiento, encontramos alegría en Cristo. Se reunieron en el lugar donde oraban, y fue allí que toda la asamblea comenzó a interceder una vez más. Con lágrimas sinceras y corazones ardientes, pidieron por fortaleza, se unieron en adoración y clamaron a Dios por discernimiento. Señor, mira las amenazas de nuestros enemigos y concede a tus siervos que hablen con todo de nuevo en tu nombre. Hechos 4:29. La pasión de su clamor elevó la atmósfera, y de nuevo, el lugar donde estaban congregados tembló, como si una vez más la presencia del Altísimo se manifestara en poder entre ellos. Juan comenzó a compartir visiones que habían atravesado su mente. Las imágenes de personas que delirarían en el gozo de la salvación, de naciones que magnificarían el nombre de Jesús e incluso de aquellos que irían lejos, cruzando mares en búsqueda de poner en práctica el Evangelio. Así como el agua se derrama en una vasta tierra desolada, así el amor de Dios se derramará en cada corazón que le busque, proclamó, envuelto en una ferviente elocuencia. El murmuro de los hermanos incrementó, pues los sueños de Juan tocaron las fibras más profundas del alma. Algunos comenzaron a pensar en cómo podrían extender la mano de servicio hacia otros recordaban las profecías de Isaías, que hablaban de los gentiles volviendo sus corazones a Dios. ¿No es ese el llamado de nuestro Señor?, preguntó Pedro, enlazando las visiones de Juan con la esperanza de un futuro glorioso. Sin embargo, en medio de la luz y la fe del pueblo, la sombra de la duda y la oposición continuaba acechando en la distancia. Mientras los apóstoles compartían, un susurro sutil se deslizó a través del grupo, rumores de que las autoridades planeaban actuar de manera más severa contra ellos. La tensión aumentaba, y el peso del miedo empezaba a hacer mella. En ese momento de vulnerabilidad,
Juan insistió en que debían permanecer firmes y confiar en el poder que se había prometido a través de ellos. No debemos desmayar, exclamó. El propósito de Dios es más grande que nuestras luchas. Él ya ha escrito nuestra historia en su libro, y aún hasta el más pequeño de nuestros esfuerzos es parte de su plan para que la luz brille sobre los que están en oscuridad. A medida que su fervor crecía, también lo hacía el poder del Espíritu en el lugar. Fue entonces que todos experimentaron una nueva revelación, un eco de la promesa que había comenzado a tomar forma en sus corazones. Eran testigos de cómo el amor de Dios iba abriendo puertas donde no había meramente caminos, sino carreteras para que el mensaje del Evangelio fluyera hacia cada rincón del mundo. Pronto habrá un derramamiento del Espíritu como nunca antes hemos visto, exclamó Juan, sintiendo su espíritu elevarse a nuevas alturas. En su mente, apareció de repente un profundo anhelo por aquellos que aún ni conocían el nombre de Jesucristo. Ellos necesitan oír, aún más que nosotros necesitamos hablar. Mientras la comunidad se unía en esa oración ferviente, un nuevo gancho se avisoró en el horizonte, una visión de las multitudes de oprimidos, las naciones que gritarían por salvación, reflejando el anhelo del corazón de Dios. Él nos ha llamado a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Con cada ladrido de fe, la verdad del mensaje de Cristo se iba expandiendo. Nunca antes Juan sintió un latido tan claro en su corazón, sabían que las maravillas y milagros de Dios estaban por desatarse. El mañana estaba lleno de promesas y desafíos, y cada uno de ellos se convertiría en parte del plan soberano de Dios, cuyo cumplimiento estaba a punto de ser revelado. ¿Qué maravillas estarían esperando en el siguiente capítulo de esta hermosa historia divina? Mientras el grupo permanecía unido en oración, una profunda paz llenó el lugar. El viento suave que soplaba a través de las ventanas abiertas parecía llevar consigo las súplicas elevadas al cielo. Fue en ese momento que Pedro, movido por el Espíritu, se levantó y comenzó a hablar con una autoridad renovada. Hermanos, dijo, no podemos permitir que el miedo nos consuma. Recordemos las Escrituras, donde se nos dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? Salmo 27:1. Aunque la noche parece oscurecerse sobre nosotros, la luz de Jesucristo brilla con mayor intensidad. No somos nosotros quienes llevamos el mensaje, sino Él a través de nosotros. Su voz resonó en los corazones de aquellos que escuchaban, como el trueno que precede a la lluvia. Cada uno sintió el poder de sus palabras atravesar las barreras del temor, llenando con esperanza y determinación las almas atribuladas. Era un recordatorio vivo de lo que habían visto y experimentado al lado de su maestro. De repente, un susurro exaltado se escuchó en medio de la multitud. Mira, el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos, exclamó uno de los discípulos. Fue entonces que comenzaron a brotar lenguas de fuego, posándose sobre cada uno, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, proclamando las maravillas de Dios. Hechos 2:3-4. La escena era poderosa y arrebatadora. Las paredes resonaban con alabanzas en varios dialectos, atrayendo la curiosidad de la multitud que se agolpaba en la puerta. ¿No son galileos todos estos que están hablando?, preguntó uno de ellos, atónito. ¿Cómo es que cada uno de nosotros escucha en nuestra propia lengua? La sorpresa y el asombro llenaron el aire. Mientras escuchaban sus propias lenguas ser alabadas, el grupo sintió un renovado ardor por la misión que tenían por delante. Por un instante, las divisiones y barreras culturales se desvanecieron, y la comunidad se sintió uno en el amor de Cristo. Esto es solo el principio, exclamó Juan, mirando a sus hermanos con ojos llenos de fuego. Las promesas de Dios se están cumpliendo en nuestra presencia. Él ha prometido que en los días postreros derramará su espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. La descripción de la profecía se hacía tangible mientras los acontecimientos se desarrollaban ante ellos. A medida que la conversación y la adoración se intensificaban, Juan miró hacia el horizonte. La visión de las naciones volviéndose hacia Dios resonaba más fuerte que nunca. Su corazón latía al ritmo de una certeza inquebrantable. La obra de Dios en sus vidas era parte de algo mucho más grande que ellos. Mientras tanto, entre las noticias del evento milagroso, los líderes religiosos comenzaron a conspirar nuevamente. Esto es un desafío a nuestra autoridad, se murmuraba entre ellos.
No podemos permitir que esta secta se propague más allá de sus límites. Actuaremos pronto. El terror de lo que eso podría significar pesaba sobre Juan y los demás, pero no se dejarían llevar por el miedo. Si ellos intentan detenernos, recordemos las palabras del Señor, dijo Pedro con firmeza. Él nos dijo que seríamos perseguidos por causa de su nombre, pero también nos prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. La unidad de su comunidad se tornó más fuerte frente a la adversidad, a medida que se preparaban para salir a la misión que Dios les había encomendado, la inquietud de sus corazones palpitaba en expectativas. El plan soberano de Dios se estaba desplegando, iluminando incluso los caminos más oscuros, donde su luz traería esperanza. Sin embargo, en la penumbra de la sala, una presencia ominosa acechaba, preludiando que las pruebas no harían más que comenzar. Una expresión de determinación se vio en los rostros, mientras un nuevo gancho de la historia se filtra, dejando una pregunta en el aire. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a ir para cumplir la misión de Dios y enfrentar las amenazas del enemigo? La respuesta aguardaba su descubrimiento en el siguiente capítulo de su apasionante relato divino. Mientras el alba rompía sobre Jerusalén, los discípulos se encontraban en medio de un fervoroso clamor de oración. La luz del día traía consigo un nuevo sentido de urgencia y propósito. Pedro, recordando las palabras del Maestro, exclamó: «Hoy es un nuevo día, y el mundo necesita oír sobre su gloria. Que se escuche el mensaje de salvación en cada rincón de esta ciudad». Las palabras de Pedro resonaron con el eco de antiguos profetas. Al compartir su testimonio, el fervor creciente en cada uno de ellos reflejaba la promesa de que, con el poder del Espíritu Santo, serían testigos no solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. «Vamos a las calles», dijo Juan, su voz impregnada de un ardor celestial. Las multitudes están atentas, sus corazones están hambrientos de verdad. Ellos anhelan ver lo que hemos experimentado. Con el corazón palpitante, los discípulos salieron hacia el bullicio de la ciudad, sus pasos determinados resonaban en las calles de piedra. Mientras avanzaban, su espíritu fue fortalecido por la certeza de que cada paso estaba guiado por la mano de Dios. Afuera, una gran multitud se había congregado, atraída por el impacto de lo sobrenatural que había ocurrido en la sala. Llenos de valor, los apóstoles comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. Pedro se irguió y, con una voz que resonaba como un trueno en la calma matutina, habló fervientemente. «Hombres de Israel», dijo, «escuchen mis palabras. Este Jesús de Nazaret, un hombre señalado por Dios entre ustedes con poder, maravillas y señales, lo crucificaron, pero Dios lo resucitó, y a este Jesús, mi testigo, hemos visto con nuestros propios ojos». Hechos 2:22-24. La multitud se quedó muda, y unos a otros se preguntaban: ¿qué debemos hacer? La inquietud espiritual palpaba en sus corazones, sintiendo la convicción del Espíritu Santo. Pedro, con el corazón lleno de compasión, los llamó al arrepentimiento. «Arrepiéntanse, y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. El mensaje caló hondo en algunos, y aquel día, alrededor de 3,000 almas se unieron a la comunidad de creyentes. La vibrante vida del Espíritu llenó el aire, uniendo las vidas de aquellos que alguna vez eran extraños entre sí. Los antiguos muros que los separaban comenzaron a desmoronarse como consecuencia del amor de Cristo que ahora los habitaba, pero mientras la luz del Evangelio brillaba, las sombras se cernían sobre Jerusalén. La misma Sanedrín que había condenado a Jesús, ahora observaba con hienas acechantes. «Este movimiento no debe crecer», murmuraban entre ellos. «Hemos de actuar y silenciarlos antes que se difunda su mensaje». Los discípulos, con la energía del cielo palpando sus corazones, no podían ignorar el peligro. Pero la verdad resonaba en sus almas: el temor no tiene poder sobre los que están en Cristo. A cada paso que daban, recordaban el sacrificio de su Maestro, el amor que transformó sus vidas y el llamado que llevarían al mundo entero. En la penumbra, la presencia del maligno se cernía, buscando la oportunidad de sabotear la obra de Dios. Pero los discípulos permanecieron firmes en la promesa: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mientras el espíritu de persecución comenzaba a agitarse, se formulaban preguntas en los corazones de los apóstoles.
¿Qué más tendremos que enfrentar en esta misión divina? ¿Está el sacrificio nuestra única opción? Hay un plan más grande en juego, susurró el viento del espíritu. Con cada paso hacia la prueba, los corazones se alineaban con la soberanía de Dios, su propósito estaba por revelarse. La historia proseguía, y con ella, el cumplimiento de las promesas divinas se aproximaba, dejando la inquietante pregunta en el aire: ¿qué milagro se manifestará a través de aquellos que están determinados a seguir la llamada de Dios, sin importar el costo? Mientras la sombra de la persecución se alargaba sobre Jerusalén, los discípulos se reunieron nuevamente en un lugar privado. La atmósfera era tensa, cargada de un temor reverente y una ferviente expectativa. Juan, sintiéndose pequeño ante los desafíos que se avecinaban, buscó consuelo en la testosterona del grupo. Hermano Pedro, intervino, su voz apenas un susurro entre las murmuraciones del viento: ¿cómo procederemos ahora que el Sanedrín ha comenzado a usarnos como blanco? Pedro, con la determinación de un guerrero espiritual, miró a cada uno de sus hermanos de fe. Debemos mantenernos unidos y orar con más fervor que nunca. La obra de Dios aún no ha terminado, este es solo el principio de su magnífica revelación. ¿No ha prometido el Señor que estaríamos vestidos de poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros? La convicción en sus palabras pareció infundir valor en el corazón de Juan. Las voces de los discípulos se elevaron en oración, clamando fervorosamente por la guía y fortaleza del Espíritu Santo. Señor, imploraron, concede a tus siervos que hablen tu palabra con todo de nuevo, mientras extiendes tu mano para sanar, y realices señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Hechos 4, 29-30. A medida que sus oraciones fluían, un temblor se sintió en la sala. El mismo poder que había visitado aquel lugar anteriormente comenzó a llenar el aire, cálido y prometedor. El Espíritu Santo descendió, renovando sus corazones y llenando sus labios para proclamar la verdad sin temor. En aquel momento, la comunidad de creyentes se unió más que nunca, asimilando que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Dios está moviendo su mano sobre nosotros, dijo Juan, sintiendo que en su interior se despertaba una llama. Todo lo que hemos vivido ha sido para esta hora. La gloria de Dios se está revelando a través de nuestras debilidades. Los demás comenzaron a murmurar en concordancia, su fe creciendo con cada expresión de amor y esperanza compartida entre ellos, pero mientras se levantaban en adoración y unidad, los oscuros planes del Sanedrín comenzaban a tejerse en la penumbra. La ira de los líderes religiosos crecía, y su determinación por sofocar el Evangelio resplandecía. No podemos permitir que continúen con sus enseñanzas, decían unos a otros. Debemos hacer un ejemplo de ellos, para que todos sepan que esto no puede permanecer. Las palabras de oposición de los fariseos resonaban en las alcantarillas de la ciudad, pero entre los discípulos, el eco de la promesa de Jesús continuaba resonando: el espíritu de la persecución no triunfará sobre la obra del reino. Mateo 16-18. Así que cada día, armados de fervor y valor, los discípulos continuaron su misión, proclamando las buenas nuevas en cada rincón de Jerusalén. El tiempo pasó, y mientras la comunidad crecía, también lo hacían las complicaciones. Un día, mientras Pedro y Juan ministraban en el templo, fueron interceptados por los guardias del templo. ¡Alto! No hables más en nombre de Jesús, resonó la voz autoritaria. Fue entonces que la llamada cardinal de su misión hizo eco en el corazón de Juan, empujándolo a hablar. Es necesario escuchar y obedecer a Dios antes que a los hombres, proclamó, su voz retumbando con una mezcla de desafío y determinación. Hechos 5:29. Las palabras eran como chispa en pólvora, encendiendo la ira de los fariseos, quienes lo encarcelaron junto a Pedro. En la prisión oscura, rodeado del silencio inquietante, Juan reflexionó sobre el propósito que Dios tenía para ellos. ¿Qué significan estas cadenas, Señor?, se preguntó con el corazón ansioso. ¿Es esto el final de lo que hemos comenzado? Sin embargo, en medio del silencio, una voz aún resonaba en su interior: este no será el último capítulo. Lo que parece una derrota es parte de la victoria. Al caer la noche sobre Jerusalén, una luz brilló en la prisión, y un ángel del Señor apareció ante ellos. Levántense. Salgan de aquí y proclamen la vida nueva que Cristo ha traído. El asombro y el temor se apoderaron de Juan mientras el ángel removía las puertas cerradas, abriendo un camino hacia la libertad. Al salir,
La adrenalina de lo imposible creció en su pecho. «Volvamos a ministrar en el templo», exclamó Juan. Y así, sin dudar, encontraron su camino de regreso a las calles donde todo había comenzado, llevados por la fe audaz de que Dios estaba detrás de cada paso, mientras continuaban compartiendo el mensaje de salvación. El eco de sus voces resonó en la ciudad, desafiando al poder de las sombras que buscaban silenciarlos. Con cada conversión de almas, el amor sagrado que habían recibido comenzó a expandirse irreversiblemente por las naciones. Sin embargo, al mirar a su alrededor, Juan sintió un peso sobre su corazón. ¿Cuánto tiempo estaremos así, enfrentando la oposición?, se preguntó, un susurro de inquietud emergiendo en su alma. Con cada nuevo desafío, Juan comprendió que el sufrimiento y las pruebas eran parte del plan soberano de Dios, que se manifestaría en milagros inesperados y vastas cosechas de salvación. ¿Qué más aguardaba en el horizonte de su camino, y cómo se manifestaría el amor divino en el futuro? Mientras la jornada avanzaba, estas preguntas se instalaban en el corazón de Juan, anticipando que la siguiente revelación del plan soberano de Dios estaba por venir en cada paso de fe que dieran. La historia de redención se escribía en cada vida transformada, y el eco de un nuevo tiempo estaba cerca.